Esto es el 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Tú qué tal? Muy bien. Aquí empezando este martes, arrancando con esta conversación que, como he dicho antes, me resulta muy estimulante y me llena de alegría. Me agrada escuchar tu voz y me agrada tener estos procesos de conversación contigo. Igualmente, Jesús, de verdad. Ya es una cosa que es como que ya uno la necesita. Sí, exacto. Se ha convertido como en una rutina necesaria. Mira, hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que a los dos nos llama poderosamente la atención y es la ciencia. Vamos a hablar de la ciencia, pero también vamos a hablar de la ciencia desde el punto de vista de cómo ha sido eh, usada o cómo ha sido atacada o cómo ha sido vista, sobre todo en los Estados Unidos en los últimos años. Y es un tema Exacto. que da para mucho y te cedo la palabra para que comiences con tu postura con respecto al tema. Ok, vale, muchas gracias por eso. Bueno, sí, en esencia, yo lo que quería era dar una pequeña introducción de lo que la ciencia ha significado en la sociedad moderna, pues en nuestro mundo, en el mundo que conocemos. Porque ¿sabes qué pasa con la ciencia? Que la ciencia es tan discreta y tan poco efectista que estamos rodeados de ciencia y no nos damos cuenta de la importancia que tiene en nuestras vidas, porque se hace algo tan común, ¿no? Ujú. Pero bueno, rápidamente yo voy a decir que la ciencia, que atacar la ciencia es una cosa tremendamente terrible, sobre todo en un país como los Estados Unidos, que prácticamente le deben su bienestar, su hegemonía en muchos aspectos, su poder político y su prosperidad a la ciencia. Fíjate, yo tomé aquí unos pequeños apuntes históricos, ¿no? Mira, la guerra de secesión se ganó por ciencia, porque los ejércitos del norte de la Unión tenían definitivamente una red ferrocarrilera mucho más completa y avanzada. Eso fue clave. Además, tenían mejor armamento. A finales del siglo XIX, después de la guerra de secesión, los Estados Unidos tuvieron una seguidilla de inventos que cambiaron el mundo: el bombillo, la generación eléctrica, la electricidad distribuida hacia las casas, hacia las fábricas, hacia, digamos, todos los establecimientos. Después el telégrafo, el teléfono, la radio, o sea, junto, por supuesto, inventores europeos también en buena medida. Después, principios de siglo, las primeras décadas, el avión, submarinos. En la Primera Guerra Mundial, la tecnología de los tanques hizo la diferencia entre los aliados y el eje. Después vino el modelo T, que creó la producción en masa. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, una cantidad impresionante, el radar, por ejemplo, la bomba atómica, que no es que sea, es un invento poderoso, aunque no es un invento virtuoso. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Se han curado enfermedades milenarias: la poliomielitis, la viruela, la malaria, el ébola. La esperanza de vida ha pasado en los años de 30 años en épocas prehistóricas a 71 años actualmente. Y en Japón, que es el país que tiene la esperanza de vida más alta del mundo, 83 años. Eso es debido a la ciencia, mejores medicinas, mejores enfermedades erradicadas, mejor tratamiento médico. Entonces, caramba, la ciencia nos da educación, nos da comunicación, nos da entretenimiento. O sea, fíjate toda la ciencia que está envuelta en este podcast que nosotros hacemos. Internet, que para mí es uno de los más grandes inventos de la historia humana. Micrófonos, grabaciones digitales, transmisiones simultáneas. Estamos separados por casi 3.000 millas y esto se siente como que estamos sentados uno al lado del otro. Eso a la velocidad de la luz, o sea, distribución mundial en vivo de lo que y después cuando se reproducen los podcasts, nos pueden oír en cualquier lugar del mundo. O sea, la ciencia para mí es el movimiento humano más poderoso en cuanto a la cantidad de factores y elementos que ha mejorado y a los cambios
que hemos tenido en la vida, que no es solo el confort, que no es solo la comodidad, no es solamente digamos, los aparatos que usamos para tener algunas comodidades o algunos placeres, sino la vida misma, o sea, la esperanza de vida ha aumentado y la mortalidad infantil ha disminuido y ha tenido unos impactos enormes en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestro conocimiento. Entonces, atacar la ciencia es algo terrible, pero quería que mi primer punto fuera destacar la enorme importancia y los aportes que ha tenido para todos nosotros. Mira, excelente resumen, bastante general, pero increíblemente preciso a la hora de eh, contextualizar el tema que estamos hablando, ¿no? Como yo asumo que la gente que nos escucha, siempre hay muchos que son las primeras veces que nos escuchan. Yo quiero explicarle a los que nos escuchan por primera vez que yo, Jesús Rodríguez, que represento aquí un poco el lado democrático, liberal, progresista. Yo cuando me gradué de comunicador social en la Universidad Católica Andrés Bello, que es de donde nos conocemos tú y yo, Fernando, tú esto lo sabes, ya te lo he dicho a ti antes, ya, pero lo repito para los que no lo sepan, yo sentía que todo lo que yo había aprendido en la Universidad Católica estudiando comunicación había sido opiniones. Yo había aprendido a entender, a desarrollar y a estudiar opiniones. Y yo necesitaba, mi ser interno necesitaba conocimiento específico. Entonces yo fui para la Universidad Simón Bolívar y me reuní con el decano de la Facultad de Biología y con ellos y una amiga que se graduó conmigo en la universidad también, Tosca Grasso. Hablamos con ellos, les pedimos que por favor diseñaran un programa de posgrado en biología para nosotros. Y yo lo he hablado en varias oportunidades. A mí los libros que más me han marcado en mi vida han sido libros que tienen que ver con las ciencias, Cosmos o The Fabric of the Cosmos, Elegant Universe, etc. Para mí la ciencia es algo increíblemente básico, importante, y yo me relaciono con la vida a través de la ciencia, por muchas de las cosas que tú explicaste y otras que van más allá. Inclusive mi esposo es graduado de biología con un master degree en ciencias naturales y trabaja en la industria aeroespacial diseñando nuevas tecnologías aplicadas por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Lo digo porque eso representa literalmente lo que estabas hablando, que es el compromiso que este país ha tenido históricamente con la ciencia y los avances tan grandes que ha dado en su hegemonía mundial, social, política y económica gracias a las ciencias. Exacto. ¿Por qué estamos hablando hoy de ese tema? Porque para cuando salga este podcast al aire, va a haber básicamente 145,000 americanos muertos por el coronavirus. Y gran parte de esas muertes se deben a que lamentablemente la ciencia se ha convertido en un asunto político en este país y hay sectores que veremos cómo esta conversación fluye. Hay sectores que han decidido atacarla. Y en mi próxima intervención yo me voy a ir 500 años más atrás para hablar un poquito de la revolución científica que nos trajo hoy acá y por qué esa revolución científica pasó, para tratar de darle un poquito de contexto y explicación a lo que está pasando aquí en este país. Pero te cedo la palabra ahora. Muy interesante lo que dice. Mira, leyendo Scientific America, leí esta frase. La gente que se opone a las vacunas, a los organismos genéticamente modificados o al cambio climático, a la evidencia del cambio climático, pueden estar más ansiosas que antagonistas. Eso lo dice el Scientific America para decir que muchas personas no son realmente enemigas de la ciencia, sino que la ciencia les genera mucha ansiedad porque la ciencia es compleja, la ciencia es complicada en su tela, en cómo está imbricada, ¿no? Entonces, mucha gente se siente preocupada porque no entiende y porque también hay factores que sí tienen una guerra con la ciencia. Y eso es lo que quería diferenciar, que hay muchas personas, que no es una guerra global de la ciudadanía contra la ciencia. Hay factores específicos que están ejecutando esa guerra y es lo que quería mencionar. Yo identifico tres sectores
que le han declarado la guerra a la ciencia de una manera suave o de una manera intensa. Uno son los enemigos políticos de Occidente. Esos son los más fuertes. Como lo dije en otro programa, para no entrar tanto en detalles, el informe del fiscal Robert Mueller eh, reveló que desde Rusia se han mandado sistemáticamente ataques contra la ciencia. ¿Cómo se ataca la ciencia? Bueno, desprestigiándola, poniendo en tela de juicio sus resultados y, y hablando de riesgos que no existen, para decirle a la gente que tal vacuna es peligrosa, que tal tratamiento no funciona, que los laboratorios esconden pruebas negativas y que todo es una componenda y una conspiración. Las teorías conspiratorias sirven precisamente para eso, para crear dudas sobre las instituciones y sobre cuestiones que funcionan, y esas dudas pues juegan a favor de ellos, de estas potencias. Entonces también los chinos. Hay un artículo de New York Times muy bueno, que lo voy a poner en la página nuestra, en el artículo, para que la gente vea algunos casos interesantes que se han dado. Pero el punto es que se han desprestigiado todo. Los alimentos genéticamente modificados, se ha hablado de noticias falsas, el origen humano del coronavirus, y lo mismo que pasó con el SIDA. Con el SIDA pasó eso, tal cual, que era un arma, llegaron a decir que era un arma racial para deshacerse de ciertas minorías. Entonces, claro, esas son cosas que llaman la atención y que mueven intereses de otro tipo, pero que se apalancan en eso, desprestigiando la ciencia para transformarlo en una agenda política. Otros son los políticos, algunos políticos. Y te voy a decir una cosa, la ciencia es muy incómoda para los políticos, para muchos políticos, porque las teorías las teorías conspirativas de muchos políticos son desmontadas. ¿Por qué? Por la ciencia. Pues la ciencia es fáctica, la ciencia puede demostrar cosas. Entonces, por supuesto, la ciencia a veces conspira con las agendas de muchos políticos, de los cuales, pues evidentemente, Donald Trump es uno de los más reconocidos. Ya hemos hablado de él, la semana pasada hablamos de todas las cosas que ha dicho Trump sobre el coronavirus, que no han sido ciertas o que no están basadas en ciencia, sino en, bueno, suposiciones de él o cosas que él se imagina. También hablamos de líderes como Boris Johnson, Bolsonaro, o AMLO, o López Obrador en México, individuos que empujan la agenda de la posverdad, que es poner el carisma y la autoridad sobre la ciencia. Porque decir, bueno, es porque lo digo yo, porque yo soy sabio, porque yo soy su líder, y ustedes siguen al líder, no esa cuerda de científicos aburridos con unas batas ahí metidos en un laboratorio. Entonces, yo lo que siento es que esos son otro grupo importante de políticos, y no son solo republicanos, Jesús. Hay muchos demócratas que se han también opuesto a la vacunación, han denunciado aditivos en las comidas como que son peligrosos y que realmente no lo son. O sea, es bastante bipartidista. Quizás los republicanos son más, porque los republicanos tienen más influencia religiosa protestante, y las religiones son son las instituciones que más se enfrentan a la ciencia, porque la ciencia desdice una cantidad enorme de cosas que las religiones afirman, ¿entiendes? Entonces, como los republicanos son más religiosos, obviamente su agenda está más llena de anticiencia, pero los demócratas, hay muchísimos ejemplos importantes, incluso tú sabes, de promover boicots contra el OMG, contra ¿cómo se llama? La cuestión de las plantas nucleares, los aditivos de comidas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo, y bueno, y sobre todo las vacunas también, la vacunación, etcétera. Entonces, vamos a resumirlo en tres aspectos. La geopolítica, los enemigos geopolíticos tienen una campaña sistemática contra la ciencia y hacen ver que la ciencia no es otra cosa que conspiración de laboratorios y grupos económicos
para hacer dinero. Y la tercera es la gente, una parte del público empoderado por las redes sociales, que se ha transformado también en un factor distorsionante anticiencia. Exacto. Mira, Fernando, yo quiero enfocarme en lo siguiente. Hay dos tipos de personas cuando hablamos del ataque a las ciencias. Hay dos tipos de ignorancia. Una ignorancia es motivada por la carencia de conocimiento, por la falta de acceso a conocimiento. Gente que no ha tenido la oportunidad de ir al colegio, a la universidad, etcétera. Pero hay otra que a mí me resulta muchísimo más peligrosa, que es la ocasionada por ideología. Y cuando yo dije que yo iba a ir 500 años más atrás, es porque quiero hablar un poco de la revolución científica. Y los que quieran leer sobre este tema, recomiendo nuevamente el libro Sapiens de Yuval Noah Harari, que tiene un segmento sensacional sobre la revolución industrial. Y yo hace un par de podcasts nombré que Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII había hecho un gran avance hacia esto cuando dijo que la razón y la fe se podían separar. En 1687, Isaac Newton escribió el libro que para muchos, inclusive nuestro amigo Yuval Noah Harari, considera que es el libro más importante escrito jamás, porque cambió la historia de la humanidad. El libro se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Exacto. Básicamente lo que explica Yuval Noah Harari es que la gente entendió en el siglo XVII que teníamos un problema de ignorancia. Y el problema de ignorancia estaba basado en religión. La religión nos imponía que todo lo que teníamos que conocer estaba escrito en la Biblia o en las Escrituras. Y que no había nada que necesitásemos saber más allá de lo que estaba escrito, porque Dios era perfecto y las Escrituras eran la palabra de Dios. En el siglo XVII, la humanidad, en este caso estamos hablando específicamente de la cultura occidental, hace un rompimiento con ese dogma y empiezan entonces a permitirse entender todo lo que no conocemos, y como respuesta a eso se desarrolla el método científico de investigación científica y empezamos a conocer y acumular conocimiento. Lo que está pasando en este momento de esta guerra ideológica, que es la que está más afectando la realidad que estamos viviendo en este país en este momento, es un ataque por parte de un grupo religioso que tiene mucho poder político en este país, que son los evangélicos, los nuevos convertidos evangélicos, los born again evangelicals. Ellos literalmente, y esto yo sé que hay personas, esto nos cuesta a nosotros los latinos entenderlo, porque nosotros venimos de una cultura donde nos relacionamos con la religión con un sentido común que no aplica en esto. Y yo sé que hay personas que van a decir, así como comentaron que lo que yo dije del racismo sistemático era mentira, hay personas que van a negar lo que yo estoy diciendo, y voy a hablar de eso en mi próximo punto, pero déjame terminar diciendo que cuando personas como Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, habla públicamente y como born again Christian evangelical, dice que él no cree en la teoría de la evolución, que él no cree que el planeta Tierra tiene más de 6,000 años de existencia, que él no cree en el cambio climático por razones religiosas, no por razones de ignorancia, sino por razones religiosas, donde toman el libro del Génesis como hechos literales que pasaron. El problema se complica un poco más allá, sobre todo cuando esas personas tienen acceso al poder político y toman decisiones que afectan la salud de los americanos. Y después continúo. Te paso la palabra. Yo voy a seguir en la línea que venía y tú después sigues en esta, ¿no? Yo hablaba de un tercer factor. Hablamos de la geopolítica, de la política, pero también es la gente. Y eso se debe precisamente a uno de los más grandes inventos de la historia humana, que es Internet. No es por culpa de Internet, es por culpa de la gente, de los usuarios. Pero Internet como es tan democrático, es tan abierto, crea una dinámica social de conversación muy interesante en algunos casos, pero también muy caótica.
porque todo el mundo está ahí, todo el mundo hace lo que quiera, hay una enorme libertad para expresar, para publicar, para decir lo que uno quiera. Entonces, ¿qué pasa? Este, cuando hablamos de las fake news, nosotros definimos que o indicamos pues que las fake news son generalmente para que se crean, tienen que ser sensacionales, tienen que ser cosas sensacionalistas, que impacten, ¿entiendes? Que muevan. Y también una cosa que me acotó nuestro amigo Carlos Mora, que nos puso un comentario en la página, él dice que las fake news generalmente son cosas malas, que asustan, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? Tú lo que estás diciendo de las antivacunas, yo no diría, si las voy a desprestigiar, yo no diría que las vacunas no están comprobadas sus efectos. Yo diría, no, es que producen cáncer, es que producen leucemia, es que producen no sé qué cosa, ¿entiendes? Hablo de cosas sensacionalistas y muy malas, muy negativas. Entonces, esas dos cosas juntas, llaman mucho la atención y mueven. Y mucha gente está dispuesta a creerlas solo por el impacto emocional que les causa. Entonces, en las redes hay una cantidad de influencers que no se han leído, o sea, no te digo yo Newton y yo no te digo a Harari, te estoy diciendo que no se le han leído ni un suplemento de Archie y están pontificando cosas de las que no tienen ninguna idea. Mira, yo he discutido yo dejé de discutir en Twitter, pero a veces, oye, me tenía que enganchar porque yo decía, pero mira, pero por Dios, léete aquí, le ponía links, eso no importa. La autoridad, la simpatía, la foto del perfil son para mucha gente más que suficiente o razón suficiente para seguir a una persona. Otra cosa es que cada quien repite y valida lo que quiere escuchar. ¿Entiendes? Ujú. Entonces hay un caos en el cual en las redes y hay una masa de gente empoderada que son capaces de decir cualquier cosa, comparten información de cualquier fuente, no les importa verificar. Y entonces ahí viene el asunto. Y tienen influencia y tienen poder. Entonces son unas personas que solo que por haberlo dicho, muchas personas inmediatamente lo toman como cierto. No les importa absolutamente nada. Es como decir, mira, si lo dijo este debe ser verdad. Oye, pero no verificaste, no buscaste una segunda fuente. No, no hace falta, este lo dijo él. Si está equivocado, bueno, mala suerte. Entonces, hay para mí un caos de información y la gente y los medios sensacionalistas, mira, el 90% de todos los medios digitales son pequeños sitios que están tratando de monetizar con Google Ads ¿me entiendes? Monetizando con visitas. Mientras más visitas tengan, más monetizan. Entonces, qué van a poner ellos? Las cosas positivas de la ciencia. No, eso no atrae la atención. Ponen las teorías conspirativas, ponen todas las mentiras que van recogiendo sensacionalistas, que hablan de, bueno, de todo tipo de efectos secundarios de vacunas, de cosas, la tierra plana, el movimiento antivacuna, que es insólito, pero bueno, existe. Entonces, eso sí llama la atención y hay una cantidad de gente que está moviendo esas agendas y creando matrices de opinión que no tienen contrapeso, porque entonces los medios, el 90% de los medios también están en el mismo juego de buscar clics, son cazaclics, y entonces están dispuestos a sacrificar la rigurosidad y la verdad por ganarse unos dólares con unos ads. Entonces ahí tenemos un problema serio de opinión pública que distorsiona enormemente la conversación porque precisamente la base de la ciencia, que es lo fáctico, queda en segundo, tercero, cuarto lugar. No importa. Lo importante es el ruido, lo importante es el impacto, lo importante es cuán simpática se ve la persona en la foto de su perfil. Exacto, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo tú. Yo voy a seguir tratando de hacer la Sí, sí. conexión con la evolución del pensamiento humano históricamente y el conflicto entre religión y ciencias, que es básicamente para mí el origen de que exista ese grupo de personas que buscan el tipo de información que apoyan sus creencias, que son esas personas entonces que se enganchan con esa información falsa que está accesible a través de la Internet, como tú explicas.
En los últimos 500 años, entonces, como yo seguía, la lucha por el equilibrio entre la ciencia y la religión nunca ha parado. Y mientras la ciencia ha avanzado más, la religión ha disminuido su poder. Hasta el punto que hoy en día no es casualidad que el 34% de la población en los Estados Unidos no cree en la evolución. Y 35% de los americanos son evangélicos. Y la interseccionalidad entre los que no creen en la evolución y los que no creen en la ciencia y los evangélicos no es casualidad, es un hecho. Y este grupo evangélico ve la ciencia como un arma diabólica. Y no estoy exagerando, esto es literalmente, y es lo que yo, a lo que hacía referencia, que gente latinoamericana va a tener problemas escuchándome porque nosotros no vemos la religión tan poderosamente como los blancos americanos evangélicos, born again Christians. Ellos ven la ciencia como literalmente una herramienta del diablo para llevarnos al infierno. Entonces, el enfrentamiento que ellos tienen contra las ciencias es una cuestión que va más allá de una actitud ante la vida, es literalmente la manera como ellos se relacionan con su existencia. Entonces, cuando vemos que esas personas tienen acceso a escoger a líderes, entonces, que nos representan y que crean y generan las políticas que gobiernan nuestras vidas y que controlan situaciones extremas como esta pandemia, entonces tenemos el grave problema que estamos viviendo en este momento. Y si bien yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay ciertas teorías de conspiración y ciertas guerras contra las ciencias y contra los hechos, como lo de las vacunas y como los alimentos genéticamente modificados, donde hay un segmento importante de esas personas que son estos nuevos liberales y un grupo bastante importante de demócratas. Nunca habíamos tenido un candidato a la presidencia hasta que tuvimos a Donald Trump, que en un debate presidencial dijo que él no creía que en el cambio climático, que creía que eso era una farsa, y que había dicho en un otro debate político, cuando estaba compitiendo por la candidatura de los republicanos, había dicho públicamente que él conocía de niños que le habían puesto una vacuna y que le había dado autismo por eso. Nunca habíamos tenido un presidente, un candidato a la presidencia y que después había ganado, que había dicho abiertamente cosas que son completamente infundadas y en contra de la ciencia. Entonces, la combinación, y te digo una cosa, la guerra hacia la ciencia de parte de Trump, yo la veo como esa parte de la mitad de los que hacen la guerra de las ciencias, que no está basado en una ideología, está basado simplemente en ignorancia. Ese señor nunca se ha leído un libro, ni siquiera Archie, como tú comentas que hay personas que no lo han hecho. Y el otro grupo, que volveré a eso en mi próxima intervención, que es como Pence, que sí es su ideología y es su compromiso de vida y se han convertido en políticos precisamente para traer la Biblia y la palabra religiosa en el medio político y utilizarla para hacer legislación. Sí, sí, yo te entiendo, porque fíjate, yo estuve revisando y las cifras de personas que están abandonando las iglesias en los Estados Unidos es muy grande. O sea, la gente se está alejando de las religiones, digamos, que han sido tradicionalmente las líderes en los Estados Unidos, los evangélicos, el protestantismo en general y el catolicismo ni se diga. El catolicismo ha perdido enormes cantidades de gente. Es el poder político o la influencia política que tienen lo que las hace peligrosas. Porque si tienen influencia política, pues entonces va a haber individuos con poder que pueden cambiar legislación o tienen el micrófono. Es decir, tienen tienen la potestad de hablarle a muchas personas que son sus seguidores o incluso sus enemigos, sus opositores, y la influencia que tienen es importante no solo en la legislación, sino en la opinión pública. Entonces, eso es lo que me parece peligroso, porque, Claro. por ejemplo, mira, el presidente Mike Pence tiene todo el derecho a decir que el mundo fue hecho por Dios, por una entidad sobre todopoderosa. Eso es una creencia. Pero, ok, pero
pero negar cosas que están total y absolutamente comprobadas. Eso es como la gente que niega que llegaron a la luna. Te Ujú, aseguro que Mike Pence no duda eso, ni lo niega, porque eso es una cosa que le trae un enorme orgullo a este país. Que por cierto, voy a hablar de eso en lo de que no nos deja dormir. Ese es mi tema, la luna. ujú, El punto es que, fíjate, a él no le conviene en absoluto decir que el hombre no llegó a la luna, pero sí le conviene enormemente decir lo que está en la agenda política, ¿no? ujú, Bueno, que el mundo tiene 6.000 entre 6.000 y 10.000 años es la cosa, ujú, sí, 6.000 y 10.000 años de historia, de vida. Wow, o sea, eso no tiene forma de describir, no hay palabra para describir eso es ignorancia, pero audaz y de la buena, porque si buscamos evidencias y evidencias comprobadas y evidencias que se pueden medir incluso con carbono 14, etcétera, oye, nos damos cuenta que, por Dios, o sea, hace 10.000 años se estaba inventando la agricultura, apenas, o sea, hace 10.000 años había ya seres humanos, Homo sapiens, o sea, y los antecesores de los humanos son 2 millones y pico de años atrás, o sea, eso es de una ignorancia supina, es como provocadora, ¿entiendes? ujú. Entonces, ese es un desprestigio a la ciencia que tiene un peso enorme, porque lo está diciendo una persona que se supone que tiene, oye, que tiene un puesto en la sociedad importante y que es un puesto en el que millones de personas han puesto, han dado su voto como, digamos, como un aval de que es una persona razonable y que puede conducir, pues, los destinos del país, etcétera. Entonces, a mí me parece sumamente peligroso, sumamente insólito, porque él puede decir, yo creo esto, pero oye, pero llegar a esos extremos, yo puedo decir, yo creo en Dios, por ejemplo, yo creo que Dios creó el mundo, pero negar cosas tan evidentes y tan, oye, hacer un daño importante, porque la ciencia tiene que ser creída a la hora de que salga una vacuna para el coronavirus, a la hora de los tratamientos, a la hora de decir, bueno, esto que ha pasado con las máscaras, esto que ha pasado con el distanciamiento social, que hay que decirlo, ha sido una cosa, un pecado más republicano que demócrata. Wow, esto nos dice que quizás que tú digas que la Tierra tiene 6.000 años no tiene un impacto en vidas tan directo, sino en la ignorancia pública y en el prestigio de la ciencia. Pero decir que tú no necesitas ponerte las máscaras y decir que eso es mentira del distanciamiento social, sí es peligroso porque yo estoy seguro que hay muchísima gente que ha contraído el virus y ha muerto por culpa de ese desdén que han tenido algunos políticos en respetar los protocolos que los científicos han recomendado. Los científicos se pueden equivocar, pero la ciencia tiene una cosa muy importante que es que se autocorrige. En cambio, la religión no, la religión es dogmática, la religión no acepta absolutamente ninguna corrección. Lo que dice es cierto y punto, y hay que creerlo por fe. Es muy peligroso eso que tú dices de los grupos protestantes que tienen influencia política de esa magnitud. A mí me parece tremendamente peligroso porque crea una distorsión enorme en la sociedad. Menos mal, bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero lo que te digo es que la gente que está abandonando las iglesias es cada vez mayor y la religión del futuro no va a ser una religión cristiana. Yo creo que va a ser una cosa, un híbrido ahí de religión cristiana con Bob Dylan, Mick Jagger, cosas así, nuevos actores, ¿entiendes? Nuevos actores que van a entrar en el imaginario popular. Estos jóvenes yo no los veo como nuevos seguidores de estas religiones tradicionales y mucho menos la católica. Y mucho menos la católica con el papa que tiene, por cierto. Exacto, Fernando. La conexión
que hay que estar total y absolutamente pendientes y totalmente claros, sobre todo en un año electoral, son esas consecuencias que traen las personas que uno elige. Mira, Mike Pence, en una charla que dio en el Congreso hace 19 años, dijo abiertamente que el cigarrillo no causaba cáncer y que la gente no se moría por el cigarrillo. Cuando en los Estados Unidos hay 480,000 muertes al año causadas por el cigarrillo. Cuando él era gobernador de Pensilvania, hubo un brote gigante del HIV y le costó muchísimo declarar la emergencia por meses. Y llegó un punto donde él dijo abiertamente, bueno, esta noche yo voy a ir a orar a mi casa para que la solución se suceda. Su Wow. negación a la ciencia, como digo, él lo ve como una defensa a su religión. Y yo, o sea, no hay manera como que más clara que yo pueda expresarme apoyando lo que tú dijiste sobre que uno puede creer en Dios, uno puede tener fe, etcétera, etcétera. Pero de ahí a utilizar a Dios para impedir el progreso de las ciencias y afectar la vida y la salud de personas es otra cosa mucho más allá. Mike Pence ha declarado abiertamente que él es primero cristiano, segundo conservador y tercero republicano. Es decir, que sus Wow. visiones ideológicas y políticas vienen después de dos filtros muy grandes. Una, el filtro cristiano y el otro, el filtro conservador. Y esas ideas conservadoras vienen de esa concepción y de ese entendimiento de las Sagradas Escrituras muy particular por parte de este grupo de evangélicos, que como dije es el 34% de este país y que por supuesto son un grupo político muy importante, porque si los tienes a favor tuyo, te va a Claro. tumbar la balanza hacia ti de una manera muy dramática. Cuando Mike Pence dice que él no cree en las ciencias y, sin embargo, es asignado por Donald Trump para que sea el zar, para que sea el líder de todo el proceso del gobierno federal en contra de la pandemia, empezamos con el pie equivocado, porque vamos a tener una persona que siente un conflicto directo con sus principios más básicos de la vida, en contra de las personas que le van a estar dando los consejos. Entonces, por eso pasa, como la semana pasada, que es una cuestión que a mí no me ha dejado dormir, pero lo voy a nombrar ahorita, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Khaled McEnany, dijo abiertamente, no vamos a permitir que la ciencia interfiera en los planes de abrir los colegios. Entonces, están literalmente atacando a la ciencia directamente y abiertamente por unas cuestiones filosóficas y políticas y religiosas y literalmente poniendo en peligro, en este caso específico, la vida de los niños americanos. Entonces ahí el conflicto entre esas dos cosas para mí es tan absolutamente grave, profundo y dramático que mira, señores, hay que ponerse las pilas a la hora de votar en noviembre, en serio. Sí, sí, es realmente preocupante, es preocupante. Claro, Mike Pence es el vicepresidente, tiene un poder enorme y sobre todo una exposición enorme, pero yo lo que quería también decir es que ese apego a la religión sobre la ciencia o al criterio que uno quiera que no sea científico, no es exclusivo de los republicanos. Ahí yo recogí algunos ejemplos. Por ejemplo, en el 2018, en las primarias de Texas, hubo un candidato demócrata antivacuna que afortunadamente no logró sacar digamos, a la republicana, que era pro vacuna. Y así tengo un poco de ejemplos. O sea, es cuestión de que lamentablemente Mike Pence, con esa mentalidad medieval religiosa, es el vicepresidente y tiene un poder enorme y tiene, ojalá que eso también fuera un factor a futuro para que la gente, oye, tomara la decisión de votar por un presidente o un vicepresidente, porque eso, o por un presidente del Congreso, etcétera. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué es lo que, cuál es el respeto de la ciencia? ¿Cuál es Uh el -huh. índice de respeto que tiene por la ciencia ese individuo? Porque eso puede ser peligroso, eso mueve gente. Ahora, en general, pues lo que yo concluyo
es que la ciencia va a seguir, por supuesto, va a seguir, pero la conversación sobre la ciencia es lo que me preocupa, porque tiene muchos factores que lo distorsionan o que intentan refutarla o que crean pues esas realidades paralelas o esos intereses en los cuales la gente te dice, mira, es que lo que la ciencia dice no nos conviene, que eso también es otra cosa interesante, ¿no? Ujú. La ciencia es desapasionada y la ciencia es fáctica. O sea, la ciencia no dice que A es B porque le interesa. Lo dice porque lo ha medido y ha determinado que eso es. Entonces, la ciencia tiene una desventaja enorme con los políticos, porque los políticos sí pueden torcer el cuello a la realidad para que la realidad se ajuste a lo que ellos dicen o lo que ellos desean que ocurra, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que una sociedad más secular, yo no estoy en contra de las religiones institucionales, para nada, pero es que eso es una tendencia. Y los jóvenes que están ya haciéndose adolescentes y adultos, ya nacieron en una generación que no quiere pertenecer a una religión. Y entonces yo siento que eso va a ir declinando bastante, y el poder político y la religión probablemente va a disminuir, pero ¿qué va a haber en su lugar? Esa es una pregunta importante, porque puede ser que no sea la ciencia, sino que sea la pseudociencia, sea, tú sabes, esas mentalidades mágicas y estas otras, vamos a decirlo así, ciencias alternativas. Sí, exacto. Mira, yo también voy a terminar entonces con una reflexión sobre la ciencia en general. Tú dijiste algo que yo voy a hacerme eco de eso, que es el hecho de que la ciencia no, no es perfecta, pero es perfectible y está constantemente evolucionando y constantemente revisándose. Y ese hecho de que la ciencia no tiene todas las respuestas en un momento específico ha sido utilizado en contra de la ciencia para tratar de demostrar que no es absoluta y que comete errores. Es verdad, a veces se cometen errores. Lo importante es que la ciencia y los científicos, su manera de aproximar la verdad es precisamente estar abiertos a seguir educándose y a seguir aprendiendo. Yo también comparto contigo esta esperanza de que la religión, sobre todo esas religiones radicales, cada vez van a tener una posición menos relevante en el panorama político en este país. Ese 34% está disminuyendo y de hecho estos ataques excesivos a las ciencias es precisamente muestra de su desespero. Pero más allá, yo siento que hay que defender radicalmente y con todas las armas que tengamos, ideológicas y sociales, por continuar la separación entre el Estado y la religión. No podemos permitir que la religión interfiera en los procesos de desarrollo de políticas y de tomar decisiones que nos afectan nuestras vidas. La ciencia tiene que ser respetada, la ciencia tiene que ser escuchada y los expertos que literalmente han pasado años y años y años. Esto no es cuestión de leerse un artículo o de ver un video de 12 minutos en YouTube. Han dedicado sus vidas a la investigación y por eso Sí, hemos logrado los avances que tú mencionabas al principio de esta conversación, desde la erradicación de enfermedades que azotaban a la humanidad y en momentos de la humanidad donde segmentos de la población significativos, como el 20% de las personas se murieron en ciertas poblaciones por cuestiones como la peste bubónica o sí, millones de personas fueron afectadas por el polio, inclusive la viruela era una cuestión total, absolutamente mortal antes de que se descubrieran las vacunas. Y de ahí hasta todo lo que tú dices, el simple hecho de que tú y yo utilicemos nuestro teléfono para tomar fotos, para mandar un podcast, para saber dónde estamos ubicados con el GPS y para hacer cálculos que son muchísimo más sofisticados que la computadora que utilizó el Apolo 11 para llegar a la Luna, es gracias a todo este compromiso y respeto por las ciencias. Entonces, cuando el ataque a la ciencia es basado en una cuestión ideológica con raíces religiosas, el ataque es
a, a la humanidad como un todo. Y por eso tenemos que ser increíblemente respetuosos y protectores de la ciencia y de su desarrollo. Ok, my friend, con este Exactamente. tema tan apasionante e interesante, llegamos al punto donde vamos a hablar de lo que no nos ha dejado dormir esta semana. Cuéntame, Fernando, ¿qué no Ok. te está dejando dormir? Bueno, no es que no me ha dejado dormir porque sea negativo o preocupante, sino que fue una vez más bien una cosa bonita que recuerdo, ¿no? Y bueno, hablando de ciencia, tiene que ver con ciencia, ¿no? Pero tiene que ver algo que ocurrió 51 años atrás y ayer cumplió 51 años. Se trata de que una madrugada de 1969, yo recuerdo, era niñito, estaba con mis hermanos en un cuarto, esperando, un poco aburridos porque iba a pasar algo y no pasaba. Entonces, me acuerdo muy claramente que mi papá se acercó a ese cuarto y nos dijo, ahora sí, vengan que ahora sí. Entonces salimos y fuimos a una sala de la casa donde había pues un flamante televisor y estaba toda la familia alrededor de ese televisor. Entonces, bueno, nos sentamos a verlo y vimos unas confusas imágenes porque era la primera vez que se transmitía televisión en vivo y directo y sobre todo de un lugar tan lejano. Entonces las imágenes eran un poco borrosas, ¿no? No era HD, eso sí te puedo decir. Me acuerdo, mi papá, muy orgulloso, ese día nos dijo, hijos llegaron a la luna. ¡Wow! Y entonces, una tía, que siempre, yo digo que en la familia siempre hay una tía que aclara las cosas en la familia para que no quede dudas, dijo, y eso está ocurriendo en este mismo momento. Wow. Era nada más y nada menos que Neil Armstrong, ¿no? El primer humano que pisó nuestro satélite natural a casi 300.000 kilómetros y transmitido en vivo por primera vez. Eso ahorita nos sorprende. Cualquier cosa que pase en vivo en cualquier lugar del mundo es una cosa común y corriente. Incluso un viaje que le dé la vuelta a la Tierra o un viaje a la Luna ya pues no creo que cause el mismo impacto, pero tú te imaginas esa sensación de pensar que esa gente estaba en la Luna en ese mismo momento, pisando por primera vez, haciendo algo que jamás se había hecho en la historia humana. Wow, a mí me pareció fascinante. O sea, yo dije, wow, esto es histórico realmente. Y la imagen era sumamente borrosa, pero el entusiasmo de verla, yo la veía como casi que en HD, de lo definido que veía los personajes caminando. No, no, eso fue Wow. una cosa genial, no, yo no lo puedo olvidar. Entonces, lo que quiero decir es que vino a mi memoria ese momento en el que mi papá nos despertó, estábamos medio adormitados ahí en una cama y nos dijo, vengan para que vean esto, están en la luna, eso está ocurriendo ahorita. Y eso ocurrió exactamente hace 51 años ayer. Maravilloso, Fernando. Acabamos de descubrir otra cosa que tenemos en común, que es esta admiración y amor por el proyecto Apolo. Me da mucha envidia de la buena que tú te acuerdas de eso, porque, wow, qué chévere que te acuerdas, qué chévere, qué emocionante. Yo eh, soy fanático de todo lo que tenga que ver con las misiones Apolo y hice un proyecto para Discovery en español y tuve la Ujú. oportunidad de visitar la NASA en Houston y hicimos unas entrevistas desde la sala de controles, el Mission Control, que todavía la conservan. Y después tuvimos la oportunidad de visitar el Mission Control, de donde tienen contacto con la Estación Internacional Espacial. Y todo lo que tenga que ver con el espacio es algo que a mí me apasiona enormemente. Así que, fíjate, tenemos Sí, algo más en común. Qué linda historia, oye, qué linda, me encanta. Mira, a mí lo que no me deja dormir es algo un poquito más oscuro y tiene que ver con lo que está pasando en las protestas de Portland, donde hay oficiales federales básicamente secuestrando
a protestantes que los meten en unas vans sin identificación y que se los llevan. Y se los llevan y la gente ni siquiera sabe a dónde se los están llevando. Eso es algo que nada más es comparable con las cosas que pasan en países como Venezuela. Son estrategias utilizadas por gobiernos autoritarios y es una prueba más de que la administración Trump tiene complejos de dictadura. Y los americanos, todos los americanos deberían estar, y de hecho hay muchos republicanos que están condenando esas acciones, porque todos los americanos tendríamos que estar unidos, deberíamos estar unidos denunciando que eso está ocurriendo, porque así no es como este país funciona, así no es como este país se ha construido, y la libertad y el derecho a la libertad y a las protestas y a ser sometidos a procesos legales que están establecidos en las leyes y en la Constitución, es lo que mantiene a este país en pie. Entonces no podemos distraernos y no podemos dejar que algunos grupitos con ínfolas de dictadores quieran cambiar la dinámica de este país, porque es muy grave lo que está en juego. Pequeño comentario, que Claro. eso estimula a que otros gobernantes, otros alcaldes, gobernadores, etcétera, que a lo mejor nunca tenían pensado hacer algo como esto, digan, bueno, si lo hicieron allá, yo lo puedo hacer aquí también. Exacto. Mira, Fernando, y no solamente eso, sino que haciendo la conexión con algo que tú dijiste al principio de este programa que tenía que ver con ese proceso sistemático de desestabilización por parte de los rusos y los chinos. En este caso, particularmente los rusos. Todo esto es manifestación de eso. No solamente la guerra a la ciencia, no solamente, es también el acoso y el ataque tratando de causar caos y confusión, y tenemos que estar muy pendientes de eso. Pero bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Fernando, 1.000.000 de gracias por tus ideas y tu apertura a estas conversaciones que disfruto mucho. Igualmente. Fue muy bueno, muy interesante. Le pedimos a la gente que nos siga en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también estamos en YouTube con nuestro nombre del 305 al 310. Y síganos ahí, eso es una manera muy fácil de comunicarse con nosotros y compartir sus ideas o sugerencias o notas que tengan sobre lo que escuchan en estos podcasts. Sí, igualmente por nuestro website del 305 al 310.com, 305 y 310 en números, del 305 al 310.com. Ahí tienen, pues, por supuesto, una biblioteca con todos los podcasts que hemos grabado hasta ahora. Hay artículos y también en los artículos nos pueden dejar sus comentarios. Esta vez en el podcast anterior de las 5 películas, muchas personas, así como en las redes sociales, nos dejaron unos comentarios muy bonitos, cada quien diciendo qué películas habían hecho una marca en su vida. Mira, Fernando, y como socio tuyo en este proyecto, debo reconocer públicamente que estás haciendo un trabajo maravilloso con el website, de verdad. Tú eres el administrador y le has puesto un cariño grandísimo y yo estoy muy orgulloso de nuestro website y es 100% tu bebé, así que gracias y felicidades. Gracias. Bueno, Fernando, con esto nos despedimos entonces, nos hablamos el viernes entonces. Nos vemos el viernes, pues. Un gran abrazo a todos quienes nos escuchan y a ti. Perfecto, igualmente, Fernando. Chao. Un abrazo, pues. Chao.